Y ahora es momento de brindarte el espacio en el que te informamos acerca de los temas relacionados con la salud y el cuidado de nuestro cuerpo. Eso lo hace la encargada, como siempre, con profesionales que la avalan, nuestra compañera Mercedes Trombel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí nuevamente nuestra salud, siempre para acercarles a ustedes una mejor calidad de vida o los consejos o conocimientos para una mejor calidad de vida. El tema de esta semana es ACV, accidente cerebrovascular. Detectar cuanto antes los síntomas de un accidente cerebrovascular acorta y alivia el tratamiento, a su vez achica todo daño que eso pueda hacerle al cerebro. Para obtener buenos consejos y un muy buen conocimiento de todo lo que debemos hacer y todo lo que significa este tipo de enfermedad, es que estuvimos esta semana en el SAMCO de Arteaga con el doctor Julián Scarinci. Con él, accidente cerebrovascular. Doctor Scarinci, nos interesa hablar sobre accidente cerebrovascular. Es decir, por allí sabemos mucho del accidente cerebrovascular con un montón de secuelas, o el accidente cerebrovascular grave. Es decir, ¿qué lo causa? Y bueno, ¿qué prevenciones por ahí, si hay alguna prevención para hacer? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la visita. Y bueno, el accidente cerebrovascular tenemos como dos grandes ramas y son los eventos neurológicos que generan un déficit neurológico y tienen que ver con la afectación de la vasculatura y concretamente con la llegada de oxígeno a ese tejido que es el cerebro. Y como que hay dos grandes ramas, cuando se tapa una arteria o cuando se rompe una arteria previamente enferma. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son los más frecuentes, tienen que ver con factores de riesgo que pueden ser no modificables, como es la edad, el sexo, es más frecuente en los hombres, y la herencia, los genes que llevamos cada uno de nosotros, y otros factores, tipo de factores de riesgo modificables, que son la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión, el alcoholismo, el tabaquismo, la homocisteinemia y este grupo de factores de riesgo que son los que podemos modificar, son los que hay que poner foco para toda la población y para tratar de reducirlos, prevenirlos o no tenerlos en lo posible. El accidente cerebrovascular es la principal causa de muerte de tipo neurológico. Es la segunda causa de muerte global después de los accidentes vasculares cardíacos, o sea, los infartos, la insuficiencia cardíaca y todo ese conjunto de enfermedades que tienen que ver con el corazón, que se llevan la primera parte. Segundo son los accidentes cerebrovasculares y después vienen las lesiones neoplásicas, los cánceres. Pero a nivel mundial es eso lo que se está viendo. Entonces, el accidente cerebrovascular que hablamos del isquémico, que tiene que ver con una obstrucción de una arteria que afecta una parte del cerebro que domina o sea, cada parte del cerebro tiene su dominio sobre el lenguaje, sobre los cálculos, sobre la función motora, la función sensitiva todas las estructuras, todas las conexiones. Entonces depende de qué arteria se afectó en el cerebro vamos a tener sintomatología. No puedo mover una pierna, no puedo mover o el brazo, no puedo hablar o no puedo entender, o entiendo y no puedo hablar. Y lo que sí tiene es una
muy alta tasa de discapacidad en la población activa. Cuando uno tiene 50 años y tiene una ACV, te genera mucha discapacidad y es una persona que uno pensaría que podría seguir trabajando 10 o 15 años más. Entonces la discapacidad que produce depende de las áreas que se fueron afectando y en función de eso la discapacidad que puede llegar a tener la persona. ¿Por qué se tapan las arterias? Sería una de las preguntas para pensar por qué pasa esto. Las arterias tienen distintos fenómenos. Hay fenómenos que son trombóticos, que se dan a partir de la formación de un trombo, que es cuando se coagula la sangre dentro de la arteria, dentro del circuito vascular, y generalmente están, precedidos por la formación de una placa de colesterol, que se rompe y se termina formando un trombo que obstruye esa arteria. No hay llegada de oxígeno a una región, y esa región se expresa con un déficit motriz, de cognitivo o sensitivo o mixto. Entonces, una forma, pues dijimos que puede ser la formación de un trombo. Y después hay arritmias, como es la fibrilación auricular, que es una arritmia donde las aurículas del corazón no se contraen normalmente y generan un remanente de sangre que puede coagularse dentro del corazón, y en algún momento ese coágulo que se preformó en la aurícula puede salir disparado. Si va hacia el cerebro, va a ser un accidente cerebrovascular. Si va hacia una coronaria, puede ser un infarto agudo de miocardio. Si va a una pierna, va a ser una necrosis de la pierna, si no se trata. Y si va al intestino, por ejemplo, va a ser un infarto de intestino. Entonces, donde obstruye no llega más oxígenos, y nuestras células se nutren de glucosa y de oxígeno. Entonces, donde no llegue oxígeno, ese tejido de ahí en adelante se muere. Se llama necrosis, pero se muere. Entonces, la que comentábamos último del corazón, se llama cardioembolia. Se forma ese coagulito en el corazón y se emboliza. Otra forma de hacer es en las arterias grandes y que han tenido depósitos de calcio y formación de ateromas, que era esta placa de colesterol. Esas placas de colesterol pueden romperse y ser llevadas por la circulación e impactar de nuevo en alguna zona. Si esa zona es el cerebro, tenemos un accidente cerebrovascular por ateroembolia, que es otra de las formas de obstrucciones. Cerrando este panorama, serían para hablar básicamente de por qué se producen estas oclusiones. Siempre vamos a repasar un poquito los factores de riesgo que podemos prevenir. Dijimos la diabetes, el colesterol alto, el sedentarismo, las enfermedades cardíacas, el alcohol y el tabaquismo. ¿Por qué? Porque forman placas de colesterol, y si se forman placas de colesterol tengo más chance de hacer un accidente cerebrovascular. El otro gran grupo de accidentes cerebrovasculares son los que se produce la ruptura de la arteria, de una arteria previamente enferma, y se sale de la sangre, se extravasa una cantidad chica, mediana o grande de sangre. Eso forma un hematoma en el cerebro, y decimos que son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, porque esa sangre que está en el cerebro forma... ¿Cómo se lesiona? ¿Cuál es el problema? Que genera un efecto de masa, comprime esa estructura, y si la presión es suficientemente grande y el volumen suficientemente grande, hay disfunción de las estructuras que son comprimidas en ese acto puntual, y según la región va a tener un compromiso distinto. Las enfermedades... Sí. Y hablando del hemorrágico, ¿es lo que también normalmente conocemos como aneurisma, o es otra cosa? Una de las enfermedades que puede llevar a, viste que yo nombré que la arteria previamente tenía que estar enferma.
en general el aneurisma es una de las opciones, pero hay varias opciones varias patologías de las arterias que predisponen a la ruptura, que pueden ser angiomas, pueden ser aneurismas, pueden ser enfermedades propias de la pared que debilitan la pared y generan una predisposición a la ruptura y a la extravasación de sangre. Esa es una de las formas. Y bueno, globalmente, que uno pone énfasis en los factores de riesgo, en la discapacidad de gente joven que puede ocurrir, y en que la prevención es fundamental en este tipo de enfermedades, que son las más frecuentes junto con la cardíaca, son las que en la población occidental nos está llevando a la muerte y a la discapacidad en personas jóvenes. Claro, cuando hablamos de predisposición, por ejemplo, estoy predispuesto por genéticamente, mi familia, mis abuelos, es decir, si tengo o quiero prevenir, ¿qué tipo de cuidados debo tener, por ejemplo? Aparte, bueno, no fumar, no cigarrillo, no alcohol. Bien, eso decimos que son no modificables. Si usted tiene una herencia familiar que la predispone a hacer muchas placas de colesterol porque tiene déficit enzimático o por la cuestión que fuere, eso usted no lo puede modificar. Lo que puede modificar es que si tiene hipertensión esté controlada. Si usted tiene déficits genéticos que la llevan a tener un colesterol muy alto, tiene que tratar de tomar medidas, bajar de peso. Si lo tuviese sobrepeso, puede caminar 1 hora por día y puede, si todo eso no fuese suficiente, recibir la medicación adecuada. Bien, por ese lado. Si usted es sedentario, tiene más chance que si mantiene actividad física regular, tiene más chance de tener un accidente cerebrovascular. Sobre eso puede modificarlo. Si usted es diabético, no es lo mismo que esté bien controlado que esté regular o mal controlado. Y esto va a acelerar todos los procesos de aterogénesis, de formación de placas de colesterol, y más chance, mientras más placas tenga y más grandes sean, más posibilidades de hacer un accidente cerebrovascular o hacer un infarto o cualquier evento vascular. Si usted fumar aumenta la presión por 30 minutos, genera que la arteria se haga más gruesa para combatir esa hipertensión transitoria que dura unos 30 minutos, que esa arteria sea menos elástica y por lo tanto podamos decir que podemos hablar de la edad de la arteria, no de la edad de la persona, pero de la arteria. Una arteria joven es bien distensible, es laxa, tolera bien los cambios de presión, y una arteria envejecida es como un caño más rústico, más poco maleable, más duro, rígido, que es menos complaciente a los cambios de presión y es más fácil que se rompa. Entonces, de este abanico de posibilidades, hay cosas que no lo podemos cambiar, como son los factores genéticos que usted tiene. No le podemos cambiar la expresión de sus genes, no podemos cambiar su edad y no podemos cambiar su sexo. Pero sobre todas las otras que charlamos, usted puede tomar una posición activa y reducir su riesgo de tener un evento vascular. Bueno, esto hay modelos que calculan según los datos que usted tiene el riesgo que tiene de padecer un evento vascular a 10 años. Es algo que se usa desde hace tiempo, desde hace décadas, y es lo que en medicina se habla mucho, es la posibilidad o el riesgo que usted tiene a 10 años de hacer un evento vascular de cualquier tipo. Entonces, si usted junta hipertensión, diabetes, dislipemia, sedentarismo, es como que su cálculo de riesgo le puede pasar o no, pero su riesgo es muy alto. Doctor, el estrés nos ayuda un montón, ¿no? El estrés es un factor fundamental, ha sido estudiado, no es de los prioritarios, pero influye mucho. Doctor, cuando hablamos de rehabilitación, hemos visto, por ejemplo, rehabilitación motriz, es decir, ¿qué es lo que recuperamos? ¿La parte muscular o la parte neuronal no tiene recuperación? Bien,
Cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, la llegada de oxígeno a cierta zona se anuló, que es la zona núcleo. Hay una zona que decimos zona gris, que está desde el núcleo hacia afuera, que es una zona de penumbra. Esa zona de penumbra está irrigada parcialmente. No se murió, pero no sabemos si va a vivir. Y después hay una zona por fuera de ese sector que no está afectada. Entonces, todas las medidas de neurointensivismo, ¿qué quiere decir? Son medidas intensivas para tratar de que esa zona de penumbra sea reperfundida, que haya llegada de oxígeno y de glucosa, que haya una limpieza de metabolitos tóxicos de esa zona y nos permita recuperar esa zona. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque en función de lo que pasa en esta zona es la calidad o el volumen o el tenor de la recuperación que va a tener. Entonces, si yo logré hacer una zona núcleo muy chiquita y una penumbra recuperé mucho, mi plejía, o sea, yo a lo mejor no movía la mano, pero ahora la puedo mover y hasta puedo recuperar un 80, 90 o 100% de las funciones. Depende de esa zona que estaba en penumbra, que no sabíamos para qué lado ir, si se rehabilitó, si se recuperó o no, si se reperfundió esa zona. Y otra condición que tiene el cerebro es de plasticidad, de buscar nuevas conexiones más allá de las que se murieron, porque esa zona central se murió, bueno, no llegó oxígeno, no llegó glucosa, entonces el cerebro puede mandar puentes, hacer nuevos puentes, es plástico, no es una cosa rígida. Entonces de eso depende de cuánto vas a recuperar. Y la recuperación globalmente se da durante el primer mes. Después es muy difícil. Toda la estimulación que tiene que ver con los receptores, con lo manual, con lo que puede hacer el kinesiólogo es fundamental. Pero tiene un plazo muy corto porque más allá del primer mes lo que podemos hacer es apuntar a la plasticidad del cerebro. Y no es lo mismo un cerebro joven que un cerebro envejecido. Si usted ve, las imágenes son muy claras. Cuando uno hace una tomografía, por ejemplo, de un paciente joven, como que el cerebro ocupa casi todo el volumen de la imagen que está viendo y no deja lugar al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso es lo que le quiero tratar de explicar, que es un volumen muy grande. Y después, a medida que vamos envejeciendo, hay menos cantidad de masa neuronal y ahí vemos más líquido cefalorraquídeo, ocupando el mismo espacio que uno tenía de joven. Eso es en cuanto a la recuperación. Doctor, Sí, después para cuando uno inicia las clasificaciones, hay eventos que son transitorios, que duran menos de 3 horas, y hay pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular isquémico transitorio porque tuvieron un foco deficitario neuronal que duró unas 3 o 4 horas. ¿Qué pasó ahí? Por el evento que haya llegado la evolución de la arteria se resolvió. Se generó una disfunción de las neuronas que fueron afectadas, pero no fue lo suficientemente intenso y extenso como para lesionarlas letalmente, digamos, para que haya necrosis de esa zona. Entonces se recuperó rápido, porque ese evento, si ya sea la cardioembolia, la ateroembolia o la trombosis, se resolvió. Eso es accidente isquémico transitorio, porque dura unas horas. Y puede no dejar secuelas, aparentemente. Por definición no deja secuela, y lo llamamos así. El accidente cerebrovascular necesita sí o sí tener por lo menos 24 horas de instalado, y puede no dejar secuela, pero no se recuperó en 3 horas. Todo el déficit duró más tiempo.
Más tiempo. Y esa persona tiene más probabilidades el día de mañana de tener un accidente cerebrovascular, o sea, que se repita y con mayor intensidad. Sí. Sí. Los pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular tienen más chance de tener un segundo. O si han tenido un efecto, por ejemplo, un infarto de miocardio, tienen más chance de hacer un accidente cerebrovascular que el que no lo tuvo. ¿Por qué? Porque lo que se enferma son las arterias, y las arterias están en todos lados. Hay como una definición, como entender a las arterias como un conjunto y no a pensar en el cerebro, en el corazón, que si un paciente tuvo un accidente cerebrovascular, bueno, también puede ser un infarto, ¿no es cierto? Sí, se escucha. Porque la enfermedad afecta a todo el territorio. Doctor, y con respecto a la persona que ya ha tenido un evento, un accidente mayor o menor, es decir, ¿debe continuar con tratamientos? ¿Debe tener cuidados? Sí, seguramente volvemos a las bases, a los factores de riesgo que son modificables, tenerlos muy ajustados, y también hay medicación que tiene que ver con tratar de que la sangre no tenga menos capacidad de formar trombos, y entonces de esta forma reducir la posibilidad de tener un nuevo evento a futuro. Entonces sí, tenemos que ajustar todos los factores de riesgo más la medicación que se llama profilaxis secundaria, porque en ese paciente ya llegamos tarde y estamos tratando de evitar que no pase un primer evento, sino que pase un segundo evento. La profilaxis primaria en este caso sería afectar estos factores de riesgo que charlábamos para reducirlos al máximo. Bueno, doctor, yo le digo un millón de gracias. No sé si usted tiene algo más para agregarle. Agradecerles a ustedes la visita y bueno, para cuando necesiten cualquier información que yo les pueda dar, encantado. Gracias, aquí estaremos. Bueno, le agradecemos al doctor Julián Scarinci toda su explicación, toda la atención que nos ha prestado a lo que nosotros solicitamos. Esto ha sido el tema de esta semana, siempre para prevención. Prestemos atención, lógico, a todas las explicaciones que nos dio él, pero creo que más que nada, ¿qué es lo que necesitamos para cuidarnos? Si usted quiere volver a ver este programa, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube. Y yo los encuentro en el próximo programa de Nuestra Salud. Gracias por estar allí. Gracias, Mercedes, por ocuparte siempre de estos temas tan interesantes y tan importantes para cuidar la salud de todos. Ahora sí, nos despedimos. Regresamos en la próxima hora exacta, como es habitual aquí por Canal 2 o Canal 43, para continuar con más resumen de noticias. Gracias.